Muy bien, continuamos junto a Sandra Mazón con nuestro estudio y reflexión de las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Estamos con la enseñanza sobre Dios, el sentido de rector de la existencia de Dios, conferencia del autor del día 17 de enero de 2004. ¿Qué tal, Sí, Sandra? ¿Cómo estás? sí, muy bien, María Guadalupe, muchas gracias. Sí, continuamos, estudiemos, empecemos como siempre nos pide Grabovoi, conectándonos con la columna de luz del Creador para que esta columna realmente ilumine nuestra mente, ilumine nuestros pensamientos, abra nuestra conciencia y los conocimientos lleguen a nosotros de una forma eh, más directa, que estos conocimientos sean más digeribles y que cada vez sean más comprensibles para nosotros. De la misma manera, observamos que todo lo que nosotros aprendemos lo vamos y los transferimos a la conciencia colectiva para que se realice la macro salvación a nivel de todo el planeta, para que no pase absolutamente ningún desastre ecológico, de guerras, de armas biológicas nucleares, que siempre estemos protegidos, porque base de esta protección es el conocimiento divino que viene desde el Creador hacia nosotros a través de Grabovoi, que es el instrumento que el Creador ha utilizado para que nosotros entendamos y comprendamos estas verdades universales. Así es. Bueno, continuamos con la lectura y la reflexión. Por consiguiente, nos dice, la tecnología de la gestión consiste en comprender el sentido de la propia existencia de una persona, de la propia vida de una persona, desde el punto de vista de qué sentido ha puesto Dios. En este caso, digamos así, ¿qué quiere Dios de él? ¿Qué sistema hay en sus futuros eventos en la realización de esta persona? Y cuando entendemos el sentido, entendemos, después de todo, tanto con el alma, con el cuerpo y con el espíritu simultáneamente. Por eso, el concepto de sentido es un concepto de acción máxima desde el punto de vista de la unificación de diferentes estructuras de gestión. En este caso, hemos llegado a que nosotros gestionamos desde el alma de Dios, desde la esencia de Dios. Después de todo, la manifestación de una persona, por ejemplo, en la sociedad y en general, la persona es una acción, después de todo, de Dios y una manifestación de Dios. Por eso hablo de que el cuerpo, el alma, el espíritu, es un sistema de gestión desde el punto de vista del desarrollo eterno, pero un sistema de gestión de Dios. Después de todo, Dios está presente en la persona, en sus acciones, por ejemplo, ¿verdad? Está muy linda esta parte, Sandra, ¿eh? No sé si me escuchas, María Guadalupe. Sí, ahora te escucho, no sé si escuchaste mi lectura. Sí, bueno, sí la escuché, pero un poquito cortada, pero igual vamos entendiendo lo que tú estuviste leyendo. Entonces nos dice que la tecnología de la gestión, o sea, la gestión, la creación de una realidad nueva y dentro de la norma, consiste en comprender el sentido de la propia existencia de una persona. Nosotros podemos hacer la gestión, mirar, crear una esfera al frente de nosotros y en esa esfera vamos entendiendo, comprendiendo el sentido de nuestra existencia. Y ahí vamos a ver desde el punto de vista de qué sentido ha invertido Dios. Es decir, ¿qué quiere de él Dios o qué queremos nosotros de Dios? Nos dice que qué sistemas hay en sus futuros eventos en la realización de esta persona. Entonces, Dios nos está proyectando y nos está mirando
¿Cuáles son nuestros futuros eventos? ¿Cuál es nuestra realización como seres humanos? ¿En qué vamos a llegar a convertirnos en lo que Dios realmente es? Y cuando nosotros vamos comprendiendo, entendiendo este sentido, entendemos después de todo que el alma, aquí ya vamos un poco más profundo, entendemos que con el alma, con el cuerpo y con el espíritu, con las tres eh, entidades simultáneamente, ahí vamos viendo que el sentido es un concepto de acción máxima desde el punto de vista de la unificación de las diferentes estructuras de gestión. Es decir, nosotros vamos creando una realidad teniendo la plataforma de que nosotros entendemos el sentido rector de la existencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios, la existencia de Dios es lo mejor que nos puede haber pasado, que es lo mejor que nos está pasando porque somos creados a su imagen y semejanza, pero aquí empezamos a crear nosotros también, a gestionar a través de la unificación de nuestra alma, de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que automáticamente están unificados con el alma, el cuerpo y el espíritu de Dios. Llegamos a nuestro máximo poder. Dice, y cuando hemos llegado y nosotros estamos gestionando desde el alma de Dios, o sea, pasamos de hacer una gestión interna en nuestro alma, empezamos a gestionar desde el alma de Dios, desde la esencia de Dios, que es una manifestación de las personas en la sociedad y en general la persona es una acción. Después de todo, Dios y una manifestación de Dios. Por eso hablo de que el cuerpo, el alma y el espíritu es un sistema de gestión desde el punto de vista del desarrollo eterno, pero es un sistema de gestión que viene de Dios. Después de todo, Dios está presente en las personas, en sus acciones. Cuando sentimos esta unidad, ya no gestionamos desde, desde un punto cualquiera. En este instante nosotros podemos empezar a sentir que nuestras gestiones a partir de esta comprensión es una gestión desde el alma de Dios y desde la esencia de Dios, porque ya no hay diferencia entre Dios y su creación, porque tenemos que lograr sentir, vivir, experimentar esta unificación con nuestro creador, que es lo que nos pide realmente en esta parte del texto. La persona, nos dice, es una acción de Dios. La persona es una manifestación de Dios. Podemos en este instante sentir nuestro propio cuerpo, nuestro ser, como una manifestación de Dios. Y Dios está presente en la persona. Dios está presente en sus acciones. Dios está presente en sus gestiones. Dios está presente en todo. O sea, de pronto las 24 horas del día, 24/7, cuando nosotros permitimos que Dios llegue, Él está presente en todo nuestro diario vivir. Y nuestra vida, yo pienso que se diviniza. Somos divinos porque si Dios está presente en mí, yo no puedo hacer cosas que estén fuera de la norma de Dios. Imposible. Y en nuestras acciones, ¿sí? Cuando nos sentimos que somos una manifestación de Dios, entonces tenemos responsabilidad sobre nuestras acciones, porque como manifestación de Dios, mis acciones tienen que ser creativas, ¿sí? Como nos Exactamente, va sí. llevando Grabovoi con sus enseñanzas a el recuerdo de esta unidad eterna con nuestro origen, nuestro creador, y cómo nos va guiando a que aprendamos a pensar y actuar
con Él, como Él, ¿sí? Desde la conciencia de esta unidad. Entonces, llevarlo a nuestra vida cotidiana, a este estado de presencia consciente de Dios dentro de nosotros, ¿sí? Sentir a Dios dentro de nosotros, sentir que somos una manifestación de Dios, del Creador, y que elegimos desde la conciencia acciones junto con Él. Sí, precisamente nos dice aquí que cuando queremos ver una acción consciente, la lógica de Dios, comprender, hacer lo mismo que Dios, es decir, hacer lo correcto. Esto significa vivir eternamente, significa no enfermarnos. Y aquí nosotros tenemos que ver el sentido desde el punto de vista tanto de Dios como del hombre. Miramos el sentido de la existencia visto desde Dios y visto desde el hombre como una sola entidad. Es decir, nosotros tenemos que ver como un macro sentido. Ya no es el sentido nuestro solamente, es el sentido macro, porque Dios está en todo, está dentro de todos los seres humanos, dentro de todas las estructuras que Él ha creado. Es un macro sentido en esta fase de la conciencia. Y que incluso esta conciencia de la cual nos habla Grabovoi puede estar todavía no construida. Dice que esta conciencia está en fase de construcción y que incluso nosotros estamos construyendo esta conciencia a través de estas gestiones, pero son unas gestiones con más fuerza porque estamos unidos a Dios y porque también estamos gestionando desde el alma de Dios y a través de la esencia de Dios. Entonces, cuando queramos hacer una gestión ahora, tenemos que posicionarnos en el alma de Dios, como cuando empezamos a leer este texto. Entonces, nos conectamos a la columna de luz y esa luz es Dios. Esa luz es el sentido de la existencia de Dios. Esa luz es el alma, es el espíritu, la conciencia, el cuerpo físico que se une directamente con nosotros. Y ahí nosotros, desde el alma de Dios, desde la esencia divina, hacemos la gestión y ahí cada uno pone sus objetivos a alcanzar, que pueden ser sanación, resurrección, comprensión, desarrollo eterno. Podemos poner un objetivo común que es comprender este texto, que este texto realmente nos dé la experiencia, la vivencia de todo lo que estamos leyendo. Pedimos a nuestro Creador que nos dé esa experiencia, que nos dé esa vivencia, que pase de ser palabras escritas en un texto a ser vivencias nuestras para que ese contacto con el Creador sea siempre más fuerte, más profundo y más trascendente para lograr el cambio que nuestra alma está necesitando y está anhelando y que nosotros también estamos buscando ese siguiente escalón, ese siguiente nivel, ese siguiente paso dentro de nuestro desarrollo eterno. Vivir desde la verdad, el objetivo de vivir desde la verdad, que es la unidad eterna de nuestro ser con el Creador, nuestra fuente, nuestro origen. Sentirnos como esa manifestación del Creador. Sentir la unidad con Dios. ¿Sí? El objetivo de vivir consciente en nuestra vida cotidiana desde la unidad con Dios, experimentando nuestra dimensión humana y divina a la vez. Continuamos la lectura. Dice, aquí presta atención. La fase de la conciencia que no está construida, por lo general, es una lista de algunos futuros eventos de la conciencia de Dios y del hombre. La conciencia de Dios contiene la estructura de la realidad. Si para el hombre esto es un evento externo, para Dios es un evento real, verdadero.
Por eso, cuando consideramos la conexión de la conciencia de Dios y la conciencia del hombre, vemos de qué manera podemos, por ejemplo, construir palabras, de qué manera podemos, por ejemplo, hacer algunos sistemas de conocimiento que contengan simultáneamente la conciencia de Dios y la conciencia del hombre. Sí. Aquí nos da Grabovoi realmente la página en blanco. Él nos dice que si la conciencia no está construida, nosotros podemos empezar a construir esa conciencia a partir de la unión entre la conciencia de Dios y el hombre. Empezamos a crear una nueva conciencia que contiene la estructura de la realidad. La conciencia de Dios, que es más fuerte, más creadora, que está dentro de la norma, contiene la estructura de la realidad. Y que de pronto lo que para nosotros es un evento externo, para Dios ya es un evento real y es un evento verdadero. Y cuando consideramos esta conexión de la conciencia de Dios y nuestra conciencia, ahí nosotros empezamos a construir nuevas cosas. Podemos construir palabras, podemos construir sistemas de conocimiento, que estos sistemas contengan simultáneamente las dos conciencias, la conciencia de Dios y la conciencia del hombre. Nuevas palabras de pronto con un significado más profundo que amor, más profundo que paz, más profundo que desarrollo. O sea, se da una transformación y prácticamente nos estamos abriendo un camino nuevo, un camino que todavía no ha sido explorado por el ser humano. Que aquí Grabovoi nos da la posibilidad de que nosotros desarrollemos ese camino y creamos y empecemos a crear nuevas realidades. Así es, el paso evolutivo del ser humano es la conciencia, desarrollar la conciencia creadora, aprender a crear como crea el creador. Es evidente. Y bueno, ahí estamos, eligiendo vivir desde esta unidad de la conciencia de Dios y la conciencia del hombre, paso a paso en nuestra vida cotidiana. Sigamos. Supongamos, podemos considerar un dibujo que construyó simplemente un hombre, ¿verdad? En una fase, como dije, de su propio desarrollo, donde él caerá en esa fase donde todavía en general no está creado. O miramos un dibujo donde hay la conciencia de Dios y del hombre. Entonces, la máquina que surge de este dibujo ya no podrá destruir al hombre, porque el hombre, en este caso, actúa junto con la conciencia de Dios. Y resulta que podemos responder incluso lógicamente a esta pregunta cuando vemos que para que una persona que construye este dibujo, por ejemplo, lo crea para algo, por ejemplo, una máquina o un edificio, no importa para qué. Él ve su propio sentido en la acción, de tal manera que la acción de Dios, en este caso, está manifestada. Es decir, él ve el sentido de la existencia de Dios también en que Dios le ayuda aquí. No necesariamente es un dibujo, puede ser la restauración de la salud de otra persona. ¿Cómo hacer para restaurar un fragmento o alguna estructura de una célula para que la célula sea eterna? Si logras que una célula humana sea eterna, entonces una persona no muere, si se conserva al menos una célula eterna en su organismo. Sí, aquí nos dice que bueno, que el hombre puede crear un dibujo, simplemente un dibujo común y silvestre, o incluso puede crear un plano, puede crear una máquina, un avión, y, y esa creación realmente, cuando no es dentro de la conciencia de Dios, incluso se puede hacer realidad, puede crear esa casa. Pero veamos qué tan eterna es esa casa. De pronto puede durar unos 100, unos 150 años y se destruye y se desmantela, o por ahí pasa algún terremoto o algo y se destruye. En tanto
que cuando un hombre, un ser humano, se une con la conciencia de Dios y crea ese mismo dibujo o ese mismo plano o esa misma máquina, entonces sentimos que lo que creó esa máquina, lo que creó esa casa, estos no tienen la posibilidad de destruir al hombre, porque son creados con conciencia. Y lo que es creado con conciencia es más bien a favor del hombre, no puede destruir al hombre, porque el hombre en este caso está al lado de la conciencia de Dios. Entonces, cuando nosotros creamos con conciencia, creamos cosas dentro de la norma que jamás puede destruir al hombre. Como ahora vemos que existe la inteligencia artificial, los robots, eh, un montón de cosas, tenemos que gestionar para qué. Para que las personas que están inventando eso tengan la conciencia de Dios, llegue hacia ellos, lleguen estas preguntas existenciales. ¿Qué significado tiene la existencia de Dios en su vida para que ellos creen cosas a favor del hombre y no en destrucción del hombre? Y luego nos dice que, Grabovoi, que podemos responder incluso a estas preguntas, que cuando vemos que para el hombre que construye este dibujo, él lo crea para algo, o una máquina o un edificio, él ve el propio sentido en la acción, de tal manera que la acción de Dios en este caso está manifestada. Es decir, al crear algo en unión con Dios, siendo muy espirituales, uno ve que lo que uno cree es el sentido de la acción de Dios, no es solo mi creación, es Dios actuando dentro de mí, manifestándose a través de mí. Y ahí el ser humano tiene que lograr ver y nosotros tenemos que lograr ver y tenemos que gestionar para que la mayor parte de las personas vean que el sentido de la existencia de Dios también en que Dios le ayuda aquí, Dios nos ayuda a crear y que esto no puede ser solo un dibujo, sino incluso Dios nos ayuda a restaurar nuestra salud. Dios nos ayuda a restaurar la salud de otras personas. ¿Y cómo hacemos para restaurar este fragmento, esta célula, para que una célula sea eterna? Lo hacemos a través de la conexión entre la conciencia de Dios y nuestra conciencia. Y ahí logramos que una célula humana sea eterna. Y mira que nos dice aquí que basta una célula que sea eterna y el hombre no muere. Y por lo menos esa célula que es eterna se conserva en su organismo eternamente. Entonces, nuestra tarea es sentir la eternidad. Y como nos decía al inicio de este texto, antes de la creación del Dios mismo, antes de su autocreación y mucho antes de nuestra creación, existe, existió y siempre existirá una plataforma de eternidad. Entonces, es simplemente conectarnos con esa plataforma de eternidad que siempre está presente en nosotros. Y esa plataforma, sentirla, vivirla, expanderla. Y cuando nosotros nos sentimos eternos, en todo hay una transformación, porque ya la eternidad es la norma del Creador. Y por lo tanto podemos construir aquí, por analogía, modelos de gestión, ¿verdad? En nuestra conciencia. Cuando el sentido de la existencia de Dios para el ser humano es hacer que el desarrollo del ser humano sea eterno, tanto desde el punto de vista de la interacción entre la conciencia de Dios y la conciencia humana, como desde la perspectiva de que la conciencia de Dios esté tan cerca al ser humano que surgirá un espectro común de conciencia, donde no estarían conceptos como, por ejemplo, la ausencia de la existencia de Dios o del ser humano, porque la ausencia de la existencia del ser humano para Dios se encuentra en otro nivel de la conciencia humana, y la ausencia de la existencia de Dios para el ser humano también puede percibirse de tal manera que el ser humano, de alguna manera, artificialmente comprime su conciencia. Es decir, él cree que, como los ateos creen, solo existe una realidad material local.
Es decir, simplemente está comprimiendo su conciencia con un esfuerzo de voluntad y eso es todo. Y resulta que si tenemos una conexión inseparable entre la conciencia de Dios y la conciencia del ser humano, entonces ya no encontraríamos una formulación de la pregunta sobre el sentido. Es decir, Dios existe desde el principio y siempre está con el hombre. El hombre empieza a verlo y más aún, ver a Dios es su estado natural. Y cuando una persona, por ejemplo, comienza a ver a Dios en su estado natural, entonces el sentido de su vida es vivir junto a Dios. El sentido de las acciones del hombre radica en esto. Es decir, resulta que cuando elimina esta pregunta mediante su unión con Dios de manera consciente, precisamente con la conciencia de Dios. Cuánta riqueza que tiene esto. Sí, realmente esta parte es muy medular, se puede decir así, porque realmente que nosotros eh, sentimos que lo más importante es trabajar a partir de la unión de la conciencia nuestra con la conciencia de Dios. Y bueno, aquí también nos explica por qué los ateos creen que no existe Dios. Es porque ellos tienen una conciencia comprimida. No han permitido que su conciencia se expanda. Artificialmente han comprimido su conciencia a partir de su libertad de acción, porque Dios nos da libertad de pensar, de actuar, y eso es lo que le hace más rico, más fructífero, más diverso el mundo. Pero aquí vamos comprendiendo cuáles son las causas. Entonces, los ateos o las personas que sienten que no están conectados con Dios es porque ellos artificialmente han comprimido su conciencia, pero no saben realmente lo que se pierden al llegar a esta conexión que nos dice aquí que es indisoluble, que no se puede disolver. Es una conexión muy fuerte entre la conciencia de Dios y la del ser humano. Y aquí, cuando sentimos realmente esta conexión, ya no hay cabida para estas preguntas sobre el sentido. ¿Por qué ya no hay cabida sobre estas preguntas sobre el sentido? Porque ya nosotros estamos viviendo el sentido de la existencia de Dios. O sea, ya hemos encontrado la respuesta en cada una de nuestra experiencia y nuestra vida. O sea, ya logramos el eureka, ya logramos el despertar, ya no hay cabida para estas preguntas. Y también vamos entendiendo que Dios existe desde el principio y siempre está con el hombre. O sea, es algo bonito también, ¿no? A veces uno entra en espacios de tristeza, en espacios de enfermedad, en espacios de desolación, y es simplemente acordarse de que Dios existe desde el principio y siempre está con el hombre, jamás estamos solos. Solo nos hemos olvidado de nuestra conexión con el Creador, es volver a conectarnos, sentirnos uno con Él y empezamos a ver a Dios en su estado natural, a ver a Dios en el sentido de que su vida y de que nuestra vida es vivir junto a Dios y de Dios es vivir junto al hombre. Y incluso nos dice que cuando se elimina esta pregunta, mediante la unión precisamente con la conciencia de Dios, o sea, estamos dentro de la conciencia de Dios, trabajando con Él, interactuando, co-creando, llenándonos nuestra vida, saber que nunca estamos solos, jamás hemos estado solos, siempre Dios ha estado dentro de nosotros, en nuestro interior, esperando como un buen padre que regresemos al lugar que siempre estuvo ahí, que jamás nos abandonó. Cuando una persona nos dice comienza a ver a Dios en su estado natural, entonces el sentido de su vida es vivir junto a Dios. Ya está. Cuando hemos nutrido ese vínculo con nuestro Creador,
Entonces lo sentimos de manera natural a ese vínculo y lo sentimos como un amigo, lo sentimos en ese diálogo con él en nuestra vida cotidiana. Entonces nuestra vida tiene el sentido de vivir junto a Dios. Entonces las acciones de nuestra vida radican en eso, en ese vínculo estrecho, íntimo con Dios, desde donde actuamos en nuestra vida cotidiana. Y eso ya le da sentido a nuestra vida. El sentido de nuestra vida es vivir junto a Dios. Sí, el sentido de nuestra vida es vivir junto a Dios y también saber que con nuestra vinculación de nuestra conciencia con la de Dios, eh, podemos construir modelos de gestión. Y esto es bonito también porque podemos construir modelos de gestión, o sea, desarrollamos nuestra imaginación, desarrollamos nuestra parte interna de, de dar riendas sueltas a nuestra creatividad y podemos empezar a crear muchas cosas. De pronto, si dentro de ti estaba el deseo de crear una comida especial, de de escribir, de pintar, o sea, damos rienda suelta a nuestra imaginación y empezamos a ser muy creativos, así como lo es Dios, que tuvo la posibilidad de crear este mundo en el cual estamos viviendo y que es bonito, o sea, realmente es bonito. Las plantas, los animales, los seres humanos, la tecnología. Miremos siempre desde la perspectiva de que todo está dentro de la norma y que nosotros estamos apoyando y colaborando para que esta creación sea eterna e infinita dentro de la norma de Dios. Y continuaríamos En un este poquito caso, más. sí, un poquito más. En este caso es necesario destacar un factor especial, la conciencia de Dios, donde cualquier fenómeno es un fenómeno manifestado para Dios y es desde el principio lo mismo que para el hombre. Por ejemplo, una parte de su cuerpo, como un dedo, y para Dios cualquier fenómeno es percibido de la misma manera. Incluso el pensamiento del hombre es percibido de la misma forma. Y desde el punto de vista de la diferenciación del hombre respecto a otros fenómenos de la realidad, el sentido de la existencia humana es la semejanza a Dios. Él ve al hombre de una vez, es decir, para Dios, la percepción es tal que Él desde el principio solo ve a las personas. Si aplica un esfuerzo de voluntad, empieza a ver otros sistemas de la realidad, ¿verdad? Nuevamente desde el punto de vista de la conciencia humana. Y de aquí se desprende que alrededor de las personas se forma una estructura del mundo exterior, es decir, el mundo, otro mundo, es muy dinámico, mientras que la estructura de la eternidad en relación con el ser humano permanece inmutable. Dios percibe sistemas similares en acción. El hombre aspira al desarrollo eterno. Y partiendo de esto, dado que Dios desde el principio es eterno, el sentido de la existencia de Dios para él mismo, para Dios, radica en que el hombre lo perciba de cerca, como un amigo, es decir, que pueda percibirlo tal como él realmente es, Dios. Esto es exclusivamente amor que va hacia el hombre, ¿verdad? Es un amor que, por ejemplo, no puede destruir. Seguimos Sí, disfrutando seguimos esta deleitándonos de estas información lecturas. que cada vez nos acerca más al amor divino. Sí, ya pasamos este rato de la conciencia. Bueno, estamos en una parte en la conciencia de Dios, que tenemos que unir nuestra conciencia a la de Dios para sentirlo más fuerte y pasamos a la parte donde a partir de esta unión sentimos el amor de Dios, porque Él a partir de su divinidad empieza a emanar amor hacia el hombre y es un amor que jamás va a destruir. Todo lo contrario, es un amor muy creativo, es la base del mundo. Dios nos creó a partir de una plataforma de amor, amándose Dios a sí mismo y creando
duplicándose para vivir una experiencia humana, para autoconocerse a través de su creación y siempre estando presente en él, siempre deseando que el hombre aspire el desarrollo eterno, que este sea como uno de los objetivos, alcanzar el principio de ser eterno y que dentro de esta eternidad sienta la existencia de Dios para el hombre, para Dios mismo, y que siempre sienta que jamás Dios nos abandonó, siempre está cerca, y que Dios en todo momento nos ha estado enviando, emanando amor hacia nosotros para que nosotros en un momento determinado sintamos este despertar de este. Es un amor que es muy constructivo. El sentido, nos dice, de la existencia humana es la semejanza a Dios. El sentido de la existencia del ser humano es la semejanza a Dios. Y ahí vamos, desarrollando nuestra conciencia para cada vez más poder aprender a ser co-creadores con y como el creador. Sí, nuestro sentido es la semejanza a Dios. El sentido de nuestra existencia es la semejanza a Dios. Que tenemos una gran tarea. Cada vez parecernos más a nuestro Creador. Y Él siempre nos está dando la mano, siempre está guiándonos, siempre está enviando amor para que logremos los objetivos que hemos tratado y que hemos deseado y que estamos deseando alcanzar, porque al final son los objetivos de Él mismo. Exacto. Y continuamos leyendo, dice, es decir, en cuanto el hombre comienza a percibir el verdadero nivel de Dios, su verdadero estado, el verdadero sentido de su existencia para el hombre, entonces todo el mundo vuelve a su cauce, ¿verdad? No ocurren muertes ni destrucciones. Es como si el hombre se quitara unas gafas distorsionadoras y viera que Dios, en realidad, nunca había destruido nada. Y resulta que entonces, precisamente, surge la posibilidad de la resurrección universal, en este estado del cuerpo, el espíritu y el alma del hombre. En Mira este, qué bonito. qué hermoso, ¿no? En este estado del cuerpo, del espíritu y del alma del hombre, cuando puede percibir el nivel de Dios, pues ahí está en co-creador. Ahí no hay para nada destrucción, ahí el hombre comprendió la verdad, la unidad eterna con Dios, y es sacarse las gafas distorsionadoras que le generaban la ilusión de la vida separada de Dios. Que en realidad nunca se había destruido nada. Es, Podemos decir se destruyó tal cosa, mentira, nunca se destruyó nada, ningún ser humano ha sido destruido, todos viven eternamente. Y llegamos a nuestro cauce real. Bueno, el río empieza a tomar su cauce verdadero, todo el mundo está dentro de la norma y esto nos permite también tener una visualización de una gestión futurista, una gestión del presente que podemos empezar a realizar. O sea, podemos empezar a gestionar que el hombre percibe el verdadero nivel de Dios, que el hombre siente a Dios como su amigo y que este es el verdadero sentido de nuestra existencia. Y vemos que todo el mundo vuelve a su cauce, que desaparecen las armas nucleares, que desaparecen las guerras, que desaparece la ideología de muchas personas, que desaparece la gente que no cree en Dios porque se ha convencido en que realmente la existencia del Creador es muy fuerte y aquí deja de morir la gente, deja de haber destrucciones. Es como que nos quitamos estas gafas distorsionadas, como nos dice aquí Grabovoi, nos quitamos el velo del desconocimiento y empezamos a ver la realidad tal como es, empezamos a ver a Dios, que nunca hubo ninguna destrucción y toda la gente empieza a resucitar. Hay esta posibilidad
en el estado del cuerpo, en el espíritu y en el alma del hombre. Esta posibilidad existe, es real. Podemos ver el ser humano en esa comprensión del verdadero nivel de Dios, ¿sí? Vemos en el futuro ese ser humano que percibe el nivel de Dios, lo vemos en la luz infinita y lo traemos, ¿sí? Visualizamos que la luz se refleja a este instante presente, incluso que va hacia el pasado y genera ese símbolo de la eternidad, ¿sí? Visualizamos el hombre que percibe el verdadero nivel de Dios y lo traemos hacia este aquí y ahora, este presente del ser humano y visualizamos, por ejemplo, el planeta Tierra con la luz del ser humano que ya percibe el verdadero nivel de Dios y que se ha vuelto co-creador, porque comprende que es una manifestación del Creador. Comprende su conciencia creadora, su poder creador, y entonces el ser humano en el planeta Tierra elige co-crear con y como el Creador. Y vemos el planeta en la luz divina, con los seres humanos plenos, felices y viviendo la vida eterna tal como el Creador desea y nos ha creado. Sabemos que Dios solo crea vida eterna. Y entonces estamos visualizando nuestro planeta con el ser humano que ya comprende el verdadero nivel de Dios, que es la vida eterna y el desarrollo infinito. Y sentimos la alegría de sentir en nosotros esta vida eterna, esta unión con nuestro Creador, con nuestra fuente, con nuestro verdadero origen. ¿Qué te parece si lo dejamos acá? Y luego nos dice, la conciencia es un órgano externo de gestión. Es el sentido de la existencia del hombre desde el punto de vista de Dios, basado en el desarrollo lógico eterno del hombre. Es decir, en la lógica del hombre, desde el punto de vista de Dios, debe estar incorporado que tiene un camino infinito de desarrollo a nivel puramente lógico. Es decir, entendemos que la conciencia, aquí Grabovoi le da eso como un órgano externo, fuera de nosotros, que nos ayuda es a gestionar. ¿Y qué es gestionar? Es crear una realidad. En el sentido de la existencia nuestra desde el punto de vista de Dios. O sea, Dios nos dio la conciencia para que gestionemos, para que creemos una nueva. Y esta tiene que estar basada en el desarrollo lógico eterno del hombre. ¿Y por qué lógico? Porque tiene que estar dentro de la lógica de Dios. Para Dios muera y que la resurrección se dé lo más pronto posible a nivel de todos los seres humanos que en algún rato partieron. Entonces, esto es la lógica para Dios. A veces la lógica para Dios no es nuestra lógica, porque muchas veces pensamos o pensábamos que no era así, que nosotros teníamos que nacer, crecer, reproducir y morir, pero eso no es lógica. Hoy entendemos que la lógica es la vida eterna. Y dice, y en la lógica del hombre, desde el punto de vista de Dios, hay que ir incorporando que tiene un camino infinito. Entonces, en nuestra lógica vamos incorporando que tenemos un camino infinito de desarrollo a nivel puramente lógico. Es decir, nuestra vida, las cosas que tenemos que hacer, el caminar, el transformar, el crear, tenemos todavía un camino infinito que recorrer
cuando estamos en el proceso de nuestro desarrollo eterno. Y ahí el hombre, al encontrarse con diversos fenómenos de la realidad, debe comprender lógicamente que tiene perspectivas de desarrollo eterno, no solo como unas perspectivas ideales o abstractas, sino como una realidad concreta. Y en cuanto comienza a comprender esto mediante sistemas de control o de gestión remota, sistemas de obtención de resultados en la regeneración de tejidos o sistemas de gestión, incluso pequeños al principio, se hace evidente que Dios le revela su verdadero rostro. Es decir, muestra que en esencia, desde la perspectiva biológica, no es diferente del hombre, salvo por el hecho de que Él es Dios. Entonces vemos que a través de la lógica, nosotros tenemos que cada vez parecernos más a Dios y poder gestionar, poder regenerar tejidos, o incluso no nos preocupemos tanto si empezamos a hacer gestiones pequeñas, como que logramos que haya menos tráfico cuando nosotros viajamos, que la gente nos trate amablemente y nosotros tratamos amablemente a las personas, que nuestras mascotas son cada vez más amorosas, o sea, cosas pequeñas. Ya vemos en eso que Dios nos está revelando su verdadero rostro. Vamos observando a Dios en el día a día y esto nos muestra una perspectiva de que estamos logrando nuestro objetivo, que es unir nuestra conciencia con la conciencia de Dios y gestionar a partir de este punto. Así es. Muy bien. Te agradecemos. No sé si lo dejamos por aquí. Sí, lo vamos a dejar aquí y vamos a agradecer a Dios, a Griego y a Boy, gracias Sandra, y gracias a todos los que estamos eligiendo el desarrollo de nuestra conciencia para recordar nuestra unidad eterna con nuestro Creador y volvernos co-creadores en nuestra vida cotidiana. Gracias, gracias, Sí, gracias. gracias a ti. Es un texto realmente muy bonito, muy profundo, muy llenador, que uno se siente muy satisfecho de entender, comprender y empezar a poner en práctica todo lo que aquí el creador y Grabovoi nos está diciendo. Así es. Gracias a ti, María Guadalupe. Llevamos a nuestra vida cotidiana lo que estuvimos leyendo y esencialmente recordar nuestra unidad eterna y establecer ese contacto profundo e íntimo con Dios. Para todas nuestras acciones, sentir su presencia, ¿sí? Y sentir que somos su manifestación, su creación. Sí, y empezar a mirar el verdadero rostro de Dios en cada cosa, en cada persona y en nuestra vida diaria. Y Así de es, pronto, pues, si nos miramos al espejo, no solo nos miramos a nosotros, sintamos que también estamos mirando a Dios. porque somos su manifestación, su Sí. creación. Muy bien. Y ahí sí, nos miramos amorosamente. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias, saludos, gracias.